Para comenzar con la segunda jornada, tendremos un bloque de prensa dividido en dos paneles. El primero de ellos estará a cargo de Gonzalo Asís, periodista de Todos Noticias, con la presentación del libro La gestión del diálogo. Modera este panel el periodista y editor de La Gaceta, Juan Manuel Montero. Los recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la presencia. Me toca a mí, en suerte, presentar a un colega, a Gonzalo Asís, que todos lo conocen por su trabajo periodístico, pero que hoy, por suerte, me parece, no viene a responder tanto lo que son preguntas periodísticas, así que no nos va a poder contar qué pasa con Macri, Riquelme, ese tipo de cosas, digamos, fuera de lo que tenga que ver con el contexto, sino que nos viene a hablar de algo que me parece que hemos estado olvidando desde hace mucho tiempo y que es una herramienta fundamental para una sociedad y que tiene que ver justamente con el diálogo. Gonzalo hizo una maestría y presentó una tesis, y esa tesis se convirtió en libro, La gestión del diálogo, y nos parecía muy interesante que pudiera desarrollar una idea justamente que tiene que ver con algo que los seres humanos tenemos desde el principio de la creación, que es hablar unos con otros, y gestiones públicas en el medio, digamos. Gonzalo, muchas gracias por venir. Un placer, gracias por invitarme y un placer compartir con ustedes este libro que, como contaba recién Juan, es el fruto de un trabajo muy largo, de mucho tiempo, de mucha reflexión y también de mucha preocupación, porque en definitiva uno vuelca en un libro, sobre todo cuando es un libro de ciencia política, vuelca lo que es la preocupación que tiene por el país en el que uno vive. Ya les spoileo la situación. Para mí pasa por acá el gran problema que hace que este país sea el país subdesarrollado que es. Voy a arrancar esta presentación como arranqué la misma que hice el año pasado. Yo soy muy tajante en esta manera de ver las cosas. Para mí la política siempre arranca con un diagnóstico. Es como la medicina. Y el diagnóstico tiene que ser crudo. No hay que mentirse. Uno se tiene que mirar al espejo y estar capacitado y tener humildad de asumirse como es. Esta es la Argentina que nos dejaron Cristina Kirchner, Mauricio Macri y la que nos deja Alberto Fernández. Verán que no estoy centrándome en una sola fuerza política. La Argentina que nos dejan Cristina, Macri y Fernández es una Argentina cuyo principal índice de la macroeconomía, que es el Producto Bruto Per Cápita, es un desastre. La variación interanual promedio del PIB per cápita de Cristina, Macri y Fernández es de menos 0,7 anual. La tasa de inversión, que es el indicador macroeconómico que te permite pensar si un país tiene capacidad de crear trabajo genuino o no, esa tasa promedio que nos dejan Cristina, Macri y Alberto Fernández es una miseria. Significa que apenas el 15% del Producto Bruto es inversión privada. Piensen que un país más o menos tiene una tasa de inversión del 23, 24. La Argentina tiene una tasa promedio de Cristina, Macri y Alberto de 15%. La inflación parece chiquita promedio, ¿no? Con el desastre que tenemos hoy. Pero la inflación que nos dejaron Cristina, Macri y Alberto, promedio es de 42 puntos. La tasa de desempleo la puse ahí, por más que es una falacia, ¿no? Porque la política nos miente y nos dice que aquel que sale a buscar trabajo está empleado. Mentira, porque por algo lo va a buscar, ¿no? Lo mismo nos dice que los que reciben un plan potencial trabajo están empleados, cuando todos sabemos que eso es una mentira. Pero bueno, pongámosle que la tasa de desempleo promedio de Cristina, Macri y Alberto es del 8,3. La consecuencia calamitosa de todo esto, de estas tres gestiones de gobierno, nos dice que más de 3 de cada 10 argentinos son pobres, promedio por año, por más que hoy está por arriba. Acá es donde uno se siente mal, porque dice, che, y los países
que nos rodean, ¿cómo están? Por eso es que arranco como arranqué mi exposición el año pasado, con el diagnóstico. ¿Cómo están el resto de los pacientes de esta terapia intensiva en la que estamos nosotros metidos? El resto, el paciente de la cama 4, el de la cama 8. Fíjense lo bien que están. Cómo creció el Producto Bruto Per Cápita en Chile, por ejemplo, y cómo creció el argentino en estos últimos 40 años. Yo creo que la razón por la que estamos como estamos es esta, que sistemáticamente aparece un gobierno, luego viene otro que destroza todo lo que hizo el anterior, el que le sigue destroza todo, el que lo antecedió también, y así vivimos en una Argentina pendular en la cual las reglas de juego cambian todo el tiempo y el sector privado, que es el único actor acá y en Marte con capacidad de invertir y dar trabajo, no siente atracción a invertir, porque ¿quién invierte en un país que te cambia las reglas de juego todo el tiempo? Digo, si hoy, por ejemplo, es rentable fabricar copas para poner agua, y mañana Juan, que es mi adversario político, me gana la elección y le pone a la fabricación de copas de agua 200% de impuesto, seguramente los que fabricaron agua durante mi gestión van a haber derrumbado todo lo que hicieron, la guita que pusieron, los laburantes que contrataron, la inversión se fue al tacho. Por eso es importante empezar a pensar que quizás estaría bueno que Juan y yo, que somos adversarios políticos, antes de sacar la ley promovida por mí de fabricación de copas de agua, y que lo llame a Juan a ver qué onda, a ver en qué puntos nos podemos poner de acuerdo para garantizarles a ustedes, el sector privado, que gobierne él o gobierne yo, va a ser rentable fabricar copas de agua. Lo peor de todo, me paro un minuto para que puedan ver esto porque me parece que es lo más desastroso. Acá somos tan especiales que nos damos el gusto de que un mismo gobierno destroce lo que hizo ese mismo gobierno. Fíjense lo que dura, esto lo mostré el año pasado para que vean que las cosas no cambian, no aprendemos. Un ministro de Economía dura a promedio en Argentina 1 año y 4 meses. Un ministro de Educación dura a promedio 1 año y 11 meses. Si uno entiende que un ministro, en definitiva, es la expresión de una línea de gestión y que cuando cambia, cambia la línea de gestión, si no, pregúntenle a Macri qué pasó cuando se fue Alfonso y vino Duhovne, si no cambia la línea de gestión. Acá nos damos el gusto de que un mismo gobierno rompa lo que hizo ese mismo gobierno. El problema de todo esto es que la Argentina entonces es un país imprevisible, es un país inestable, no ofrece seguridad jurídica, el sector privado no invierte y por lo tanto tenemos desempleo, pobreza y desigualdad. Pero para mí la cosa pasa por esto, que no tenemos políticas públicas que trasciendan a los gobiernos de turno. Acá el planteo básicamente, que es un poco también lo que charlábamos el año pasado, que no ha cambiado, dice que tenemos una cultura política confrontativa, es decir, que nos encanta pelear deportivamente, solamente porque le quiero ganar la discusión al otro, que faltan espacios institucionales de relacionamiento, es decir, la rosca es solamente en un bar, en un partido de golf, en un fulbito, en la cancha, y para peor tampoco tenemos herramientas para poder materializar esos acuerdos que se consiguen con la rosca, es decir, yo me junté con Juan, le dije, bueno, quédate tranquilo Juan, que eso que me pedís está. Al día siguiente no lo hago, Juan va a la tele y dice, pero ayer Gonzalo me dijo que eso estaba. Y yo voy a otro programa y digo, no, yo ni me junté con Juan, que alguien me muestre la prueba. O sí, me lo crucé en un bar de casualidad, le invité una copa, pero no le dije nada. Nadie firma nada en Argentina. Entonces las cosas no se materializan. Como consecuencia de todo esto, repito lo que dije el año pasado, seguimos sin discutir una reforma de la justicia, seguimos sin discutir una ley de coparticipación federal, miren lo que está pasando hoy, seguimos sin discutir un nuevo régimen de contratación laboral, seguimos sin discutir una nueva ley que cree un régimen penal juvenil, como tienen todos los países latinoamericanos, menos Argentina, claro, y así puedo seguir un rato largo. Esto es un poco el planteo que hace el libro, que en definitiva la canción o la poesía que recitamos es que si las políticas públicas se confeccionan de manera plural y participativa, fruto de los consensos, van a perdurar en el tiempo porque nadie rompe aquello de cuya creación fue parte. Si lo hicimos juntos y mañana me ganás, no lo vas a destrozar, ¿no?
Bueno, voy a pensar. Lo vas a pensar, muy bien. Y ojo, acá los mismos diputados y senadores y gobernadores que le votaron a Macri la ley previsional, ¿se acuerdan? Son los mismos cara rota que después se la voltearon. Y los mismos gobernadores que a Macri y a Rogelio le firmaron el consenso fiscal son los que después lo votaron para atrás. Con lo cual, desconfío de vos. Si las políticas públicas perduran en el tiempo, las reglas de juego se vuelven estables, y si las reglas de juego se vuelven estables, el país o la ciudad se vuelven más atractivos a la inversión privada. Cuestión que la propuesta de este libro, que lo pueden comprar acá afuera, le agradezco a la gente de Cúspide que se vino a venderlo, que es una tesis, pero la convertí en un libro, tiene los bordes limados para que sea un poco más atractiva la lectura, no van a ver marco teórico, marco metodológico, quédense tranquilos. Ni normas ZAPA, las normas ZAPA están porque están por default, pero digo, no es necesario que las lean. Este libro, en definitiva, lo que viene a plantear es la necesidad de hacer esto, que un gobierno no puede autopercibirse árbitro. El gobierno es un actor de poder y como tal tiene que gestionar de manera profesional y estratégicamente su relación con todos los actores de la dirigencia pública, privada y del tercer sector, con la oposición, los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales, las cámaras empresariales, las asociaciones de vecinos. Fíjense lo importante que es hacer un mapa de actores, porque más allá de si él después va a voltear esa ley que hicimos juntos o no, en definitiva mejor tener una ley bien informada. Digo, si vamos a sacar una ley que afecte a la industria que fabrica autos, la lógica es que llame a Toyota, lo llame, hola Daniel Herrero, ¿cómo estás? Hola presidente de Ford, hola Rodrigo Pérez Graciano, presidente de Peugeot. ¿Por qué no se vienen a ver qué tenemos para proponer en esta ley, a ver cómo la pueden mejorar? Lo mismo, hola Gordo Piñanelli, venite con el sindicato a ver si esta ley afecta un poco a los laburantes, etcétera, y así podemos, a las concesionarias, a ver qué tienen para decir, informar mejor la propuesta, y una vez que la propuesta salga seguramente va a contar con mucho más apoyo político y corporativo para poder ejecutarse. ¿Cómo plantea este libro, que es una política pública, gestionar las relaciones de poder? Este libro lo que plantea es que, como en Londres y en Washington, la Argentina debería tener por primera vez en su historia, ya sea el país o por lo pronto arrancar por la ciudad de Buenos Aires, una oficina de Public Affairs, de asuntos públicos, que la tiene, pero es un verso. Es una excusa que se usa habitualmente, lo hizo el gobierno de la ciudad, error, lo hizo María Eugenia Vidal en la provincia, error, para zanjar algunas disputas. Cuando tenés dos personas que quieren lo mismo, entonces inventás una oficina de asuntos públicos. Entonces te preguntás, che, pero esa persona que está ahí, ¿hace asuntos públicos? No. ¿Y entonces por qué le ponen asuntos públicos? Y como muy poca gente sabe en Argentina qué son los asuntos públicos, entonces ponele asuntos públicos que nadie se da cuenta. Y que no iba a ser el ministro de Seguridad de la ciudad, viene de ser secretario de Asuntos Públicos de la ciudad. ¿Qué hizo de Asuntos Públicos? Nada, porque lo pusieron ahí por otro tema. Perdón que sea tan sincero, pero si voy a venir a un foro de política, seamos sinceros. Hacer asuntos públicos es otra cosa. Asuntos públicos son aquellos problemas, aquellas cuestiones que afectan a una porción cuantitativa o cualitativamente importante de la sociedad, y cuya solución requiere de la participación de dos o más actores, porque ninguno por sí solo tiene el poder, los recursos, la capacidad de resolverlo. Un asunto público, entonces, es aquella cuestión o aquel problema que requiere de una solución co-creada, porque afecta a una porción importante, ya sea en términos cualitativos o cuantitativos de la sociedad. Gestionarlos es una actividad profesional. Londres tiene su Public Affairs Officer. Washington tiene en cada uno de los departments un Public Affairs Officer. A mí me gusta más el modelo de Londres, que es centralista, trabaja directamente para el alcalde. El de Washington no es que sea malo, pero bueno, es otra manera de hacerlo, pero al menos es una manera de hacerlo. Implica gestionar una agenda estratégica, es decir, hacer un mapa de actores, y no solamente con nombre y teléfono,
siempre que no se viole la ley de protección de los datos personales, ni el derecho a la intimidad, todo lo que esté publicado vale. ¿O acaso no es más fácil ponerse de acuerdo con una persona que piensa distinto, pero como yo es hincha de Boca? O como yo es fanática de Coldplay. O como yo le gusta comer asado y tomar vino. Digo porque lo que termina pasando es que las relaciones personales resuelven los problemas políticos muchas veces. Si no, pregúntenselo a Milei, que convocó a uno de los mejores policy makers de Argentina, que es Guillermo Francos, para hacer las relaciones políticas. ¿O creen que el equipo de Milei de campaña iba a lograr lo que está logrando Guille en un mes? Digo, ¿no? Porque lo que está haciendo Guillermo Francos básicamente es esto. Hizo una agenda estratégica, está generando todos los días espacios de relacionamiento. Ayer lo fue a ver a Aguado, ayer participó de la reunión con los gobernadores peronistas, kirchneristas. Está meta whatsappear todo el día con todas las personas que Milei necesita para poder tener gobernabilidad a partir del 10. Y esto es algo que para mí es fundamental, que es lo último, que es el recuadro rojo, que es que tenés que tener un lugar donde materializar esos acuerdos que generaste, porque si no se queda solo en una llamada telefónica o en una reunión. Pero en algún momento tenemos que empezar a generar un espacio para co-crear esa política pública. Les decía que Londres tiene, ahora cambió, ya no está más Jack Stenner, ahora hay una mujer, me olvidé el nombre, sinceramente. Aparte me lo olvidé, básicamente porque ellos se encargan de que te lo olvides porque está de paso, ahora la van a cambiar, pero bueno. Hay un ministro de Asuntos Públicos que además tiene 3 subsecretarías, una que le maneja la rosca local, otra que le maneja la rosca europea y otra que maneja la rosca a nivel internacional, porque Londres es una ciudad Inglaterra es un país con intereses internacionales. Si ustedes se fijan después en el organigrama de Londres y ven cuáles son las aptitudes y los indicadores con los cuales se mide la persona que va a ocupar el cargo de ministro de Asuntos Públicos, no dice, es amigo del alcalde, tiene trayectoria política. No, te piden que tengas determinadas carreras vinculadas a la comunicación, al derecho o a la ciencia política y que tengas experiencia en gestión de asuntos públicos y lobby en el sector privado. Si no, no podés ser ministro de Asuntos Públicos de Londres. No es como acá, viste que, este no sé dónde meterlo, lo pongo de director de Asuntos Públicos. Tenés que ser un crack de los asuntos públicos para manejarle las relaciones de poder al alcalde y al assembly. Yo simplemente quiero cerrar esta exposición contando qué fue lo que pasó en los países que gestionaron las relaciones de poder. Después pensemos si preferimos seguir siendo grietólogos. Porque me encanta, porque ese es un desastre, es un corrupto, es malo, malo, malo. Ahora, yo imagino que la derecha y la izquierda española en el año 78 no estuvieron muy preocupados por eso. Y se preocuparon básicamente porque ese país funcione. Y se taparon la nariz pensando en el bienestar general y España pasó de tener entre la Moncloa y el franquismo un crecimiento del Producto Bruto Per Cápita del 30% cuando venía de un 8,2%. Una tasa de inversión que tenía 10% con relación al Producto Bruto y pasó inmediatamente a tener 19% y bajó la inflación de 22,7 a 7,9. ¿Ustedes creen que a algún español le importaba si Adolfo Suárez y Felipe González estaban acordando con la derecha franquista o estaba más preocupado por esto? Miren lo que pasó en Israel antes y después de la primera gestión de Shimon Peres como primer ministro en el 84. Producto Bruto Per Cápita, variación anual 2,2, pasó a 7. Tasa de inversión 10,45, subió a 25. Inflación 373%, bajó a 12,3. ¿Alguien de verdad cree que algún israelí estuvo preocupado en el 84 por si la derecha y la izquierda de Israel estaban acordando políticas de Estado? ¿O no preferían esto? España con la Moncloa creció 30 años de corrido a un promedio del 3,5%, con los acuerdos políticos de la izquierda y la derecha. 30 años seguidos al 3,5%. Ingresó a la Unión Europea, adoptó el euro como moneda y hoy en día, aún con todas las dificultades que tiene, es un país próspero.
Y me llaman mis amigos, compañeros de la Complutense, tío, que tenemos 9% de inflación anual. Acá vamos a tener 12 esta semana, en un mes. En definitiva, yo estoy convencido de que para hacer esto se necesita tener esta capacidad. Harry Truman decía, uno puede lograr cualquier cosa en la vida siempre y cuando no le preocupe a quién se le atribuye el crédito. Este libro me lo prologaron, a mi juicio, los dos mejores politólogos que tiene la actualidad, que son los dos discípulos de Guillermo O'Donnell. El doctor Juan Manuel Abal Medina, con quien me separan todos los pensamientos de la política, pero con quien tenemos la capacidad de sentarnos a charlar, pasar buenos momentos y buscar acuerdos entre lo que él piensa y lo que yo pienso. Y el magíster Andrés Malamud. Son muy amigos entre ellos aparte. Uno es radical en Juntos por el Cambio, el otro es peronista y fue jefe de gabinete de Cristina. Yo los invito, ojalá que lo puedan leer el libro. El libro no es una verdad revelada, ni tampoco es una guía certera. Ninguna política pública garantiza que las cosas vayan a pasar. Pero como dice la CEPAL, al menos sabés que poniendo en marcha esa propuesta tenés más chances de que lo que querés que ocurra en comparación si no lo hubieses hecho. Así que quedo abierto a las preguntas y conversamos todo lo que quieran. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Hemos tenido la oportunidad de charlar antes de comenzar tu exposición. Y Argentina, justamente estamos en un simposio donde estamos celebrando 40 años de democracia. ¿Y por qué pensás vos que a lo largo de estos 40 años, habiendo tenido líderes más o menos dialoguistas, no hemos podido llegar a una reunión como la de la Moncloa, como la de que vos estás advirtiendo en Israel, que nos dé esta posibilidad de, a partir del diálogo, comenzar a mejorar cosas? Bueno, yo creo que la Argentina se puso en la senda del diálogo solamente en los momentos en los que atravesó una crisis fenomenal. No sé, el acuerdo convocado por Duhalde post-diciembre de 2001 es un ejemplo de eso. La Iglesia católica, la Iglesia evangélica, la comunidad judía, los radicales, los peronistas, los sectores sociales, las cámaras empresariales. El problema es que, superada la crisis, hay algo que nos lleva otra vez a ese estado de confrontación permanente, que a mi juicio remite mucho a nuestro ADN cultural. Cuando escribí el libro pude agregar algunas cosas a la tesis. Una fue la cuestión del liderazgo que se requiere para poder implementar una política pública del diálogo. Otra es el análisis cultural que nos lleva a pensar que somos así desde el vamos acá. Acá éramos los fanáticos de independizarse versus los fanáticos de seguir siendo dependientes de España. Después, una vez saldado ese tema a sangre y fuego, los fanáticos de hacer un país federal versus los fanáticos de hacer un país unitario. Después los fanáticos de hacer un sistema económico proteccionista versus los fanáticos de hacer un sistema económico liberal. Después estaban los fanáticos de hacer un país en términos sociales más aristocrático versus los fanáticos de hacer un país más progresista. Seguimos en el siglo XX con los clivajes que separaban a los peronistas de los gorilas, a los leales de los traidores, a los azules de los colorados. Incluso piensen en la cantidad de veces que nos hemos separado hasta por estupideces tales como ser hinchas de dos equipos de fútbol. Eso ahora bajó un poco, si bien hay casos de violencia todavía, pero yo recuerdo de pibe en la escuela pelearme con mis compañeros de escuela porque yo soy de Boca y vos sos de River. Algo hay en nuestra matriz cultural que nos lleva a necesitar de esta confrontación. Repito, hubo momentos en los cuales apareció una persona o un espacio de poder convocando al diálogo. Superado esto, volvimos a foja cero, otra vez a pelear. Pasó entre la presidencia de Duhalde / Kirchner a Cristina. Me parece que tiene mucho que ver con un ADN cultural que hay que terminar de una vez por todas y que se hace de arriba hacia abajo y con educación. Bueno, y en ese sentido, digamos,
también es importante justamente el tema de dar el ejemplo. Y vos recién nombrabas el trabajo que está haciendo Guillermo Franco en este momento de llamar a todo el mundo, pero bueno, quien va a ser presidente de los argentinos no se ha caracterizado justamente por ser un hombre dialoguista, digamos. ¿Cómo ves de aquí al futuro eso? Mira, primero, todos los que hemos pasado por la facultad estudiando política sabemos que una cosa es la campaña y otra es la gestión. Y que las campañas en un país polarizado, diría Kahneman, se ganan con sistema 1, no con sistema 2. Que el sistema 1, dice Kahneman, es el sistema que actúa por reacción, que confirma sesgos y que es calóricamente mucho más económico que el sistema 2, que es el que te deja sentarte a escuchar a alguien, pensar distinto, aprender. Me parece que Milei está haciendo las cosas relativamente bien, ahora que necesita armar gobierno, y por algo lo convocó a Francos. Para los que no lo conocen, Francos y Milei eran empleados de Eduardo Eurnequian en Corporación América. Francos venía de formar con Domingo Cavallo Acción por la República, era el jefe político de Alberto Fernández, de Julio Vitovelo, de Víctor Santamaría, de Diego Santilli, de Horacio Rodríguez Larreta. Miren toda la gente que tenía abajo Guillermo Francos, que están en todos los espacios de la política hoy. Es íntimo amigo de Daniel Scioli, fue presidente del Banco Provincia entre 2007 y 2011, con lo cual tiene una trayectoria público-privada que le permite acercarse a un montón de gente sin mayores problemas. Quiero creer que una persona que dejó uno de esos cargos que cualquier persona que pasó por la Facultad de Política o Economía, que seguramente diría, es uno de los mejores 3 cargos que puedo tener, que es ser director argentino ante el BID, vivir en Washington con un sueldo de $18.000 por mes y disfrutar de tomar café todos los días en DuPont Circle. Para venir acá quiero creer que lo hizo porque evidentemente algo de poder le van a dejar manejar. No creo que resigne y regale todo eso gratis. Así que yo tengo la expectativa, la esperanza de que esto se termine de concretar y que las cuestiones que la Argentina necesita implementar cuanto antes, que tienen que ver con 4 o 5 reformas macroeconómicas, se puedan hacer con el aval de la mayor parte del arco político posible. Me gustaría que alguien del público que esté interesado pueda hacer alguna pregunta. Allá el joven. Ahora sí. Cuando usted menciona el caso de España o de Israel, ¿verdad? En el consenso general del pueblo en sí, que no le importaba si los de derecha o los de izquierda hacían consenso, a lo que voy es, ¿piensa que con la polarización que tiene Argentina el pueblo lo va a aceptar? Porque independientemente si Milei hace o no alianza, o si Alberto hubiera hecho en estos años alianza con la oposición, la gente no creo que lo hubiera aceptado. Yo a veces pienso desde dónde venía España hasta llegar a la Moncloa y desde dónde venía Israel hasta llegar a Pérez, ¿no? Para pensar el caso español, que es más cercano a nosotros, España venía de 40 años de franquismo, muertos, guerra, un país que estaba completamente derrotado en términos políticos, sociales, económicos. Digo, si lograron, aún con esas diferencias, acercarse, yo a veces pienso esto, las diferencias que en la Argentina existen entre, vamos a poner un actor hoy, entre Milei y Massa son mucho más cortas, esa distancia es mucho más corta que las diferencias que existían entre la derecha y la izquierda española terminado el franquismo, porque en ese momento el clivaje incluía muertos, guerra, sangre, cosas mucho más duras de las cuales sobreponerse que las cosas que diferencian a nuestros dirigentes acá en Argentina. Quizás acá somos mucho más caprichosos y ególatras y tenemos menos capacidad de sortear una diferencia chiquita, y allá son menos caprichosos y menos ególatras y pudieron zanjar diferencias mucho más grandes. Yo aspiro a que eso cambie. Digo, cuando vos te vas acá, digo, mirá, si la política no logra entender esto y con eso darse cuenta de que es un capricho no juntarse con el otro, esto va a seguir y el paciente se va a morir, porque hoy lo sostienen con morfina, que es la emisión monetaria, son las partidas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día la morfina se acaba. Espero haberte respondido. Alberto, por favor. Alberto, lee vos. Ahí te pasan un micrófono, Alberto. Hola, buenos días.
Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar y agradecer a José Guillermo y a toda la gente de la Fundación Federalismo y Libertad por estos espacios que tienen y que son tan importantes. Por supuesto, felicitarte, Gonzalo, por tu trabajo y por tu libro. Y escuchando tan interesante exposición, no puedo dejar de recordar una frase celebrérrima que se dijo en esta provincia. Pone a alguien a que escuche y después hacemos lo que queremos. Yo creo que ahí hay una síntesis de esa egolatría y de este funcionamiento que hemos venido descendiendo a formas tribales, donde no hay sanción. Aquí cada uno hace lo que quiere y no hay sanción. Ayer hablábamos de crisis de la democracia y yo hacía una reflexión que era más crisis de república porque no existen los equilibrios. Entonces, en estos diálogos que parecen diálogos de sordos, o para que parezca que dialogamos y después hacemos lo que queremos, hace falta un involucramiento mucho más fuerte social, porque nosotros somos recontra quejosos, pero cuando tenemos que poner el cuerpo nos apartamos. Yo creo que es importante que cada uno hagamos una introspección y hagamos todo el esfuerzo para que nuestros líderes paradigmáticos, los mensajes, tengan otro sentido. A ver cómo se logra eso. Gracias. Mira, Alberto, yo creo que esto que vos decís que pasa, pasa, y tenés razón, y que va a dejar de pasar el día que dejemos de percibir al diálogo como una actividad simplemente rudimentaria. El día que terminemos con la simple rosca política, que es la que genera frases como la que vos recién dijiste, ¿no? Como básicamente hagamos que dialogamos y después hacemos lo que queremos, ¿no? El libro este plantea una gestión profesional del diálogo, como tienen los países en serio, como tiene la Unión Europea. La Unión Europea también tiene una oficina de asuntos públicos que informa al Parlamento Europeo de los intereses de los distintos actores de poder de cada país para que las leyes que saca, la legislación que saca la Unión Europea, sea una legislación que represente los intereses de los actores. Cuando vos implementás algo como esto, el diálogo deja de ser solamente el mero hecho de hablar y pasa a ser una actividad profesionalizada, dotada de estrategia, dotada de método, dotada de métrica, dotada de evaluación, dotada de accountability. Y quiero decir algo más. Hay palabras que suenan bien en inglés, pero a veces representan cosas que cuando la traducís se pierde. Los norteamericanos y los británicos tienen un concepto en la ciencia política llamado enforcement, que es básicamente el reaseguro, para que no pase eso que vos bien contás que pasa acá en Tucumán y en otros lugares. Para asegurarte que esa política del diálogo cumpla con la ley, no viole los derechos de las personas involucradas y sobre todo para que el círculo rojo ese que ves ahí, el recuadro rojo que ves ahí se cumpla. Porque ese recuadro rojo es el que garantiza que el diálogo no quede solamente por la galería, sino que se convierta en proyectos políticos que resuelvan los problemas complejos que atraviesa hoy la población. Gonzalo, muchísimas gracias por la visita, muchísimas gracias por la exposición. Por favor. Ojalá sea una simiente para lo que viene, y la verdad que es muy interesante lo que nos contás. No es tan difícil, me parece que hay es que mucho recalcar más, eso. Es mucho más fácil de lo que parece, de verdad, en serio. Cada vez que viajen a Madrid y vean que el aeropuerto no se llama Barajas, sino se llama Adolfo Suárez, piensen que fue un tipo de centro izquierda que se juntó con la derecha y viceversa, pensando solamente en los intereses del país. Y no quiero dejar de decirles, afuera están los amigos de Cúspide, si quieren comprar el libro, va a ser un placer que lo puedan leer y darme la devolución que quieran. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias.